En ese sentido, José María va a empezar por la parte de la emergencia del COVID, y para eso se promulgó una ley específica, que es la ley 9830 del libro fiscal, sobre la cual José María Oriamuno pues, nos va a disertar por unos minutos. Gracias, José María. Gracias, Adrián, y gracias a la Cámara. Entrando en materia de una vez, esta ley 9830 del 19 de marzo en curso tiene varias disposiciones. La primera es una moratoria, esto es una dispensa en el plazo para el pago, no una dispensa del pago, sino una posposición del pago de los impuestos al valor agregado y selectivo de consumo, que aplica a los contribuyentes. Y aquí es importante mencionar que contribuyentes en la ley del IVA y también en la del impuesto selectivo de consumo son quienes cobran el tributo con ocasión de una compraventa y quienes lo entregan al fisco. Es decir, el contribuyente es el que tiene relación con la Dirección General de Tributación y no quien compra, no el adquirente de los bienes y servicios grabados con IVA, generalmente llamado en la jerga económica como consumidor final. Entonces, ¿a quién es el que beneficia esa moratoria? A aquel que cobra el impuesto y que no tiene una obligación de pagarlo en los primeros 15 días del mes siguiente, que es el régimen general del IVA. Es decir, la moratoria realmente es un diferimiento del pago. Ese contribuyente con poder deber de traslación cobra el impuesto, se financia con ese impuesto hasta el 31 de diciembre del 2020 de manera general. No es de acogimiento obligatorio, sino que perdón. Ya, dale. Es de acogimiento potestativo. Yo puedo acogerme a esa moratoria o puedo, siendo contribuyente, no acogerme y hacer el pago en las fechas en las que me corresponde hacerlo. Aplica para contribuyentes de IVA en régimen tradicional o en régimen general que cobren el impuesto por los meses de marzo, abril y mayo y que deberían entregarlo en régimen ordinario, deberían entregarlo en los primeros 15 días de los meses siguientes, es decir, el mes de marzo en los primeros 15 días de abril, el mes de abril en los primeros 15 días de mayo y el mes de mayo en los primeros 15 días de junio. Aplica también para aquellos contribuyentes en régimen simplificado que, como se sabe, en lugar de tener declaraciones mensuales, tienen declaraciones trimestrales. Por tanto, para ellos aplica para el primer trimestre. También existe un régimen especial agropecuario que aplica para productores de productos de consumo para las personas, para alimentos, respecto a los cuales la moratoria incluye el primer cuatrimestre, el cuatrimestre que concluyó con el mes de abril en curso. Y para los contribuyentes de impuesto selectivo de consumo, los mismos que para el régimen tradicional de IVA, es decir, marzo, abril y mayo, que se paga en los 15 días del mes siguiente. Si yo no me acogí, es decir, si yo no omití el pago, sino que lo hice, ya no puedo acogerme a la moratoria, al diferimiento. Y otra cosa que me parece que es importante decir es que la moratoria es del deber material de pagar una suma de dinero, pero no del deber formal de declarar. Es más, tengo que declarar para poder hacer uso de la moratoria en el impuesto al valor agregado y selectivo consumo. Es uno de los requisitos que el reglamento estableció que si yo no declaré, no puedo acogerme a la moratoria. ¿En qué consiste la moratoria? Consiste en hacer un único pago antes del 31 de diciembre del 2020 por el acumulado, vamos a suponer el ejemplo del régimen tradicional, de los meses de marzo, abril y mayo. Un solo pago antes del 31 de diciembre del 2020. Nada impide el que yo haga pagos a cuenta, es decir, siempre que el último esté hecho antes del 31 de diciembre, tengo que
puedo hacer pagos a cuenta, pagos anticipados antes del 31 de diciembre. Y en caso de que yo prevea que no voy a tener posibilidades, aún con esta moratoria, de saldar mi deuda antes de que concluya el año en curso, la moratoria también incluye una versión especial de arreglo de pago, no la versión general del artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sino un arreglo de pago especial solo por estos meses beneficiados con la moratoria. Y para ello tengo que solicitarlo antes del 15 de octubre del año 2020. Luego regresaremos sobre este punto al hablar de los arreglos de pago. ¿Qué pasa si no presento la declaración? Recuerden que la moratoria es moratoria del pago, no del deber formal de declarar. Si no presente la declaración, es aplicable una multa de medio salario base, que está prevista en el artículo 79 del Código Tributario, que al día de hoy asciende a 225.100 colones. Si presento las declaraciones, como estoy obligado a hacerlo, y no pagué al 31 de diciembre, y tampoco llegué a un arreglo de pago, aplica una sanción por mora a partir del 1 de enero del próximo año, que es del 1% por cada mes o fracción de atraso a partir del 1 de enero. Esas son multas. La multa de medio salario base y la multa de mora son multas, son sanciones de multa. Adicionalmente, si no pagué al 31 de diciembre y tampoco pedí ese arreglo de pago, se causan intereses que a partir del 1 de enero del 2021, a una tasa que va cambiando con el tiempo, la próxima fecha que se espera que cambie es septiembre de este año, pero que al día de hoy es del 12,20% anual. ¿Qué cosas están excluidas de la moratoria? Es decir, ¿qué cosas no puedo dejar de pagar de acuerdo con esta ley de alivio fiscal? En primer lugar, están excluidos los periodos diferentes de los que mencionamos en la filmina anterior, en general marzo, abril y mayo. Tampoco están incluidos las determinaciones de oficio, es decir, cuando la administración tributaria me fiscaliza y determina una suma de dinero, aunque sea por esos meses que estén sujetos a la moratoria. Una determinación de oficio sería el resultado de la fiscalización, que la administración tributaria dice, no, usted no me declaró lo que me tenía que declarar, sino que correspondía una suma diferente. Si esto llega a suceder, esas determinaciones de oficio no están o no forman parte de la moratoria. Este último supuesto, sin duda, es posible, pero es poco probable. La administración tributaria normalmente tiene unos meses de atraso, unos meses, dijéramos, de margen entre lo que está fiscalizando y lo que está sucediendo. Es poco probable que me fiscalicen esos meses. No es imposible, pero dijéramos que no es el escenario más probable. Además de la moratoria, la ley de alivio fiscal contempla una eliminación del pago parcial de impuestos sobre la renta. Y en términos generales, es más complicado que lo que les voy a decir, pero tal vez es fácil empezar por ahí. En términos generales, se elimina para la mayoría de los contribuyentes el pago parcial que corresponde hacer en el mes de junio del año 2020. Esto aplica únicamente para el impuesto a las utilidades. No aplica para otros impuestos previstos en la ley del impuesto sobre la renta, como pueden ser las rentas de capital, el impuesto a los dividendos, intereses, alquileres en general, rentas provenientes de propiedad intelectual. Todo eso se llama rentas de capital. Tampoco aplica al impuesto a las ganancias de capital, ni al impuesto al salario, ni a impuestos de remesas al exterior. Es decir, solo aplica a la cédula tributaria de la ley del impuesto sobre la renta, que básicamente se refiere a actividades empresariales o profesionales. Es decir, al primer capítulo del título primero de la ley del impuesto sobre la renta. Un dato importante es que la ley se aprobó
el 19 de marzo, y el 31 de marzo, o el último día hábil del mes de marzo, correspondía a hacer un primer pago parcial de impuesto sobre la renta. Ese pago parcial de marzo no estaba entre los contemplados en la eliminación. Tampoco aplicado a pagos finales, es decir, aquellos contribuyentes que tenían unos cierres fiscales rarísimos que terminaban en enero, febrero, marzo, y que por tanto 2 meses y 15 días después, en abril, mayo o junio, debían hacer el pago final. Para ellos no aplicaba esa eliminación del pago parcial de impuesto sobre la renta. Los pagos parciales, en concreto el de junio, que es el que va a aplicar para la mayoría de los contribuyentes, van a estar disponibles en la plataforma ATV de Administración Tributaria Virtual de la Dirección General de Tributación. Si alguien quiere pagarlos, puede hacerlo. Si alguien no quiere pagarlos, simplemente no los paga. No tiene que pedirle permiso a nadie. Es una autorización que otorga la ley. No es una gestión que yo hago ante la Dirección General de Tributación, sino que ya la ley hizo esa gestión por mí. No obstante, si quiero hacer el pago, puedo hacerlo. Esto se mezcla, esta eliminación del pago parcial de junio para la mayoría de los contribuyentes, se mezcla con que estamos en un año bastante atípico. La ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas modificó el periodo fiscal de mayoría de los contribuyentes, que antes ordinariamente iba del 1 de octubre al 30 de septiembre siguiente. La ley lo cambió para que coincida con el año calendario, es decir, ahora el periodo fiscal ordinario de la mayoría de los contribuyentes va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y esa ley dispuso que iba a haber un periodo fiscal de transición que en lugar de ser de un año, iba a ser de 15 meses. Es decir, para la mayoría de los contribuyentes, hay excepciones, pero para la mayoría de los contribuyentes, un periodo fiscal largo que empezó el 1 de octubre del 2019 y que concluirá el 31 de diciembre del 2020. Esa misma ley dispuso que en lugar de haber 3 pagos parciales y un pago final, en este periodo especial de transición iba a haber 4 pagos parciales más un pago final. Es decir, iba a haber 4 pagos parciales o anticipos a cuenta del impuesto sobre la renta en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, para la mayoría de los contribuyentes, y un pago final el 15 de marzo del 2021. Y lo que se eliminó, lo que se dispensó o condonó fue el segundo de esos pagos parciales. Algunas personas nos han hecho llegar su duda sobre si con 4 pagos parciales ya pagué el 100% del impuesto. Y la verdad es que no, porque los pagos parciales se cuantifican por una fórmula que está en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que consiste en que yo parto o bien del impuesto pagado en el último periodo fiscal o bien del promedio de los últimos 3 años, el que sea mayor de esos 3, lo divido entre 4 partes y 3 de esas partes son pagos parciales en los meses de junio, septiembre y diciembre. Y el cuarto pago, el último pago, ya no es un pago parcial, sino que es el pago que hago con la liquidación, con la declaración de impuesto a las utilidades que presento en los primeros 15 días del mes de marzo próximo. Esos pagos parciales se calculan del mismo modo, pero en lugar de aplicar a un periodo de 12 meses, se va a aplicar a un periodo de 15 meses. Por tanto, los 4 pagos parciales, en teoría, no deberían superar, o en circunstancias normales, no deberían superar el 100% del impuesto. Quizás podría suceder que yo haga mis números y diga, bueno, claro que sí, si he estado cerrado y tuve que cerrar mi negocio en marzo, en abril y en lo que va de mayo, y además he tenido unas pérdidas inmensas, es altamente probable que a pesar de la dispensa del segundo pago parcial, aún así con los 4
con los 3 pagos restantes, esté haciéndole llegar al fisco más que el 100% del impuesto de este año. Y no sería raro también que algunos, por ejemplo, gente del sector turismo, digan, bueno, no, este año no voy a tener utilidades, sino que voy a tener pérdidas. En consecuencia, no debería tener o hacer pagos parciales. Bueno, eso es, en efecto, eso es posible. Lo que quiero decir es que el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite hacer una solicitud de dispensa o de readecuación de los pagos parciales que me corresponda hacer. Es decir, esta condonación de la ley de alivio fiscal aplica para el pago parcial de junio, pero suponiendo que yo necesite también condonación de septiembre y diciembre, pues esas peticiones tengo que hacerlas a la Dirección General de Tributación, quien discrecionalmente me las concede. Discrecionalmente no quiere decir antojadizamente, no quiere decir arbitrariamente, quiere decir que debe fundamentar su decisión, y para hacerlo seguramente nos va a pedir un pronóstico de cuál van a ser mis ingresos, cuáles fueron mis ingresos reales a la fecha en que hago la solicitud y cuál es el pronóstico que hago para los siguientes meses, de tal manera que la Administración Tributaria pueda otorgarnos ya sea una readecuación o bien una dispensa de los pagos parciales de los siguientes meses. En cambio, el pago parcial condonado, el de junio, para ese no se necesita ninguna gestión. Entonces, primera medida, moratoria de IVA y selectivo de consumo. Segunda medida, dispensa del pago parcial para la mayoría de los contribuyentes del mes de junio. Tercera medida de la ley de alivio fiscal es la exención en el impuesto al valor agregado en arrendamientos comerciales. Y aquí, en la filmina que ustedes tienen a la vista, se reproducen los incisos 9, 10 y 24 de la ley del impuesto, del artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado, que ya contienen algunas exenciones en distintos alquileres. El inciso 9 de ese artículo 8 exime los alquileres de vivienda que no excedan de 1.5 salarios base. El inciso 10 de ese artículo 8 exime los arrendamientos de las micro y pequeñas empresas inscritas en el MEIC o registradas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En ambos casos, si el alquiler excede de 675.300, es decir, si excede de un salario medio base, el IVA sí se cobra, y se cobra desde el primer colón de arrendamiento, no es que haya un mínimo exento. El inciso 9 del artículo 8 exime los arrendamientos de locales o establecimientos en los que se desarrolle un culto religioso. Y el inciso 24 exime el arrendamiento y el leasing de autobuses y embarcaciones para transportes de personas, siempre que se cumplan 2 requisitos. El primer requisito es que ese transporte sea permisionado o en concesión otorgada por el Estado. Y en segundo lugar, que la tarifa sea regulada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Se tienen que cumplir ambos requisitos. Cuando empezó a regir la ley del IVA, hubo mucha confusión, por ejemplo, con el transporte de estudiantes, que en efecto era un transporte muchas veces en busetas, que funcionaba con un permiso del Estado, pero que la tarifa no estaba regulada por ARECEP. Para la exención se tiene que cumplir con ambos requisitos, no basta con cumplir uno de ellos. Pues bien, la ley 9830 de alivio fiscal añadió a esas exoneraciones en alquileres una para los arrendamientos utilizados en actividades comerciales por los meses de abril, mayo y junio del 2020, siempre que tanto el que da en arrendamiento como el que recibe en arrendamiento estén inscritos en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación, en régimen general o en régimen especial agropecuario. Una primera exclusión
excepción que ya viene de ese artículo 6 de la ley 9830, es para quienes estén inscritos en tributación, pero no en régimen general, sino en régimen especial, como podría ser el de simplificación. La extensión de ese artículo 6 es bastante amplia, bastante generosa. Dice, utilizados para actividades comerciales. En una primera versión del reglamento se restringió o se intentó restringir esta exención a arrendamientos de locales, pero eso ya se corrigió. Ya no, muy rápidamente la Dirección General de Tributación se movió para que se modificara el reglamento de tal manera que incluya lo que decía el artículo 6, es decir, todos los arrendamientos en actividades comerciales. La diferencia entre locales y en arrendamientos para actividades comerciales es que las segundas son mucho más amplias. Incluye, por ejemplo, el arrendamiento o leasing de mobiliario de equipo, de maquinaria, de vehículos, ninguno de los cuales es un local. Uno de los requisitos es que el arrendador, es decir, el que da en arrendamiento, tiene que estar inscrito en tributación. Ese arrendador, que es el que emite la factura, sabe que está inscrito. Pero debe corroborar, es decir, debe meterse en el registro único tributario y comprobar que el arrendatario también está inscrito. O sea, esta exención exige que ambos presenten la declaración de impuesto al valor agregado. Y si el arrendador cobra por error, debe devolver la suma que hubiera cobrado en los meses de abril, mayo y junio. Esto me imagino que probablemente aplica con mayor frecuencia o aplicó con mayor frecuencia para el arrendamiento del mes de abril, porque la ley estaba muy recientemente emitida el 19 de marzo de ese año, todavía no se había, de este año todavía no se había publicado. Llegó a publicarse un par de días después. El reglamento llega hasta un detalle verdaderamente notable de qué debe decir la factura y dónde debe estar, en qué renglón debe estar de la declaración. El arrendador dice, el reglamento debe poner ese arrendamiento exento en el renglón de ventas exentas, en la subsección de ventas autorizadas sin impuesto y en el renglón de a clientes exonerados por ley especial. Por su parte, el arrendatario debe poner ese arrendamiento en compras del periodo en la sección compras sin IVA soportado o con IVA soportado no acreditable, en la subsección compras autorizadas sin impuesto en la línea autorizadas por ley especial. Y además de esas líneas de la declaración, la facturación es requisito para gozar de esta exención, hacer uso de la facturación electrónica, y en la facturación electrónica debe utilizarse el renglón 03 autorizado por ley especial. Y normalmente en esas facturas electrónicas debe ponerse la institución que emitió la exoneración, es decir, en general es la Dirección General de Hacienda, puede ser otra institución, pero suele ser la Dirección General de Hacienda, y en las facturas para esta exención en particular hay que poner como institución que emitió la exoneración la ley de alivio fiscal, la fecha de emisión, que es, en términos generales, sería una autorización, es la fecha de la ley, 19 de marzo, y el porcentaje de exoneración es el 100% del impuesto exonerado. Por la forma como están los requisitos de exoneración y los requisitos de facturación, esta exención no afecta la proporcionalidad o la prorrata. Es decir, esa exención no implica que el arrendador no pueda hacer uso de la totalidad de los créditos que le corresponderían por sus insumos, sino que esos insumos no se ven afectados. La proporcionalidad no se ve afectada por esta exención de esos 3 meses. Decíamos hace un rato que la ley general, el Código Tributario, el artículo 38 del Código Tributario,
tiene unas disposiciones sobre arreglos de pago. Se le autoriza expresamente a la Dirección General de Tributación en el Código Tributario para que conceda aplazamientos, es decir, para que postergue los pagos de cualquier tributo, y para que haga fraccionamientos, es decir, para que divida en partes los pagos de impuestos debidos. Pues bien, la ley estableció unas normas especiales y el reglamento interpretó que eso aplicaba también para las facilidades de pago, para los aplazamientos y fraccionamientos, lo que suele llamarse popularmente arreglos de pago. Y por tanto el reglamento dice, hay unas normas particulares, no las generales del artículo 38, sino unas particulares para los meses de IVA y de impuesto selectivo de consumo de abril, mayo y junio del 2020. Eventualmente, puesto que la ley de alivio fiscal autoriza para extender esas disposiciones un mes, podría aplicar para el mes de julio. Ese arreglo especial de pago, es decir, si yo al 31 de diciembre veo que no voy a poder pagar, debo solicitar en un formulario especial que todavía no existe, ese formulario todavía no ha sido puesto a disposición de los contribuyentes. Ese formulario con la petición debe presentarse a más tardar el 15 de octubre del 2020 y el arreglo que me pueden conceder es hasta por 6 meses a partir del 1 de enero del 2021. Es decir, el impuesto que yo hubiera cobrado, yo contribuyente hubiera cobrado en los meses de abril, mayo, junio, eventualmente julio, podré pagarlo sin intereses a más tardar el 30 de junio del 2021 si me otorgan este arreglo particular de pago. Uno de los requisitos es que debe pagarse una prima, una especie de... Para casar el arreglo de pago, debo pagar el 20% del impuesto, pero que no habrá intereses por el saldo deudado hasta el 30 de junio del próximo año. Otro requisito es estar al día con los demás deberes materiales y formales. Es decir, si yo no presenté la declaración, por ejemplo, no soy sujeto que pueda pedir ese arreglo de pago. Tengo que estar al día con los demás deberes materiales, pago, y formales, declaración, facturación, declaraciones de terceros, etc. Fuera de esas condiciones o fuera de esos meses, siguen en vigor las disposiciones generales del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y del Reglamento de Procedimientos Tributarios. Muchas gracias. Aquí concluye mi exposición y cedo la palabra a don Luis Sánchez. Me corrigen, no a don Luis Sánchez, sino a don Adrián Torrealba. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hacer referencia a algunos temas escogidos, seleccionados, que como decía al inicio, corresponden al ordenamiento tributario permanente, ordinario que tenemos en el país y que pues son temas donde hemos tenido pronunciamientos recientes, son temas que son relevantes de cara a las etapas de recuperación y a la situación en que muchas empresas pueden haber incurrido por la difícil crisis económica, además de sanitaria que hemos estado viviendo. Y entonces, por eso es que pues he seleccionado algunos temas que creo que tienen relevancia desde ese punto de vista. El primero, José María ahora les estuvo comentando sobre exenciones en relación con los arrendamientos. El IVA tiene varios supuestos, como nos lo explicó él. Quisiera referirme a una exención que aparece en el IVA,
que tiene que ver con los arrendamientos operativos en función financiera y los arrendamientos financieros. Y al respecto, quería comentarles un oficio reciente de la Dirección General, que es el 476-2020, donde, pues, cuando apareció en el IVA esa exención, donde se decía arrendamiento financiero y arrendamiento operativo en función financiera, la primera cuestión es, bueno, ¿qué significan esas expresiones? Porque ni la ley del IVA ni el reglamento contienen una definición. Y lo primero que se nos vino a la mente fue recordar la existencia para efectos del impuesto sobre la renta de un decreto específico sobre los arrendamientos con opción de compra, donde aparecen estas, por lo menos aparece la nomenclatura del arrendamiento operativo en función financiera en el artículo 3 de ese decreto sobre leasing. Y entonces, pues un poco la duda es, bueno, ¿y qué significaba? O sea, primero, si efectivamente cuando la ley del IVA se refiere al arrendamiento operativo en función financiera, estaba realmente utilizando esa nomenclatura del decreto, número uno, y número dos, que quería decir también por arrendamiento financiero. Para empezar por la conclusión, ustedes ven, este es un extracto del criterio de ese oficio, y incluso el oficio incluye este cuadrito que ustedes pueden ver ahí, donde nos dice que el arrendamiento asimilable a compraventa a plazos no estaría grabado, no está exento. Bueno, ¿y cuál es ese arrendamiento asimilable a compraventa a plazos? Ese es el del artículo 1 del decreto. Ahorita me voy a referir qué significa cada uno. Luego tenemos el arrendamiento operativo puro, que es un simple arrendamiento, que también está grabado, y nos dice la dirección que los que están exentos son los arrendamientos operativos en función financiera y el arrendamiento financiero. Una cosa que no dice ese decreto, pero que en realidad la diferencia entre el arrendamiento del artículo 1, el que se llama asimilable a compraventa a plazos, y el que se refiere el artículo 3, que es el arrendamiento operativo en función financiera. La diferencia fundamental entre esos dos está en que en el segundo, el del artículo 3, interviene una entidad financiera, o por lo menos una entidad que habitualmente se dedica a el negocio de arrendamiento con fines financieros. Es decir, como una modalidad de financiamiento alternativa al préstamo puro y simple, pero que en todo caso hay la intervención de una entidad financiera. En cambio, en el primer caso, el artículo 1, el arrendamiento asimilable a compraventa a plazos, únicamente intervienen el vendedor del bien, que puede ser un distribuidor, un fabricante, y el usuario. Y entonces, en la medida que el acuerdo, en lugar de ser una compraventa, es un arrendamiento, pero resulta que al final se pone una opción a un precio que es inferior al valor en libros del activo en el momento de la opción, el artículo 1 nos dice hay que entender que lo que se dio fue una compraventa a plazos desde el inicio y por lo tanto no hay que tratarlo como un arrendamiento, sino como si hubiera sido una compraventa. Esto es una norma antielusiva especial para evitar, digamos, que para tener un beneficio fiscal se haga pasar lo que es verdaderamente una compraventa a plazos como si fuera un arrendamiento. Pero aquí intervienen solo dos partes, no hay ninguna entidad financiera en el medio. En cambio, en el operativo en función financiera, interviene una entidad y se le da el tratamiento de un arrendamiento, con algunas limitaciones que no nos vamos a detener acá, pero en esencia se permite, por ejemplo, que el arrendatario pueda deducir la cuota de arrendamiento, el arrendador sigue aplicando la depreciación del bien, porque sigue siendo el dueño del bien, y la traslación de dominio se va a dar única y exclusivamente cuando se dé el ejercicio de la opción. Y hay una serie de condiciones para que el arrendamiento operativo se considere operativo en función financiera y tenga este tratamiento. El primero de ellos es que tiene que ser un contrato que pueda ser cancelable, como cualquier arrendamiento. Es decir, yo un arrendamiento, aunque yo arriende por 10 años y en el año 3 quiero rescindir el contrato, no es que tengo que terminar hasta el año 10, sino que puedo rescindir el contrato con antelación. Por ahí
se puede exigir el pago de una cláusula penal, pero es cancelable. Bueno, entonces nos dice el decreto, si hay un arrendamiento que sin embargo es no cancelable y además tiene otras condiciones como que sustancialmente transfieran la propiedad del bien al arrendatario, que contengan una opción de compra a precio especial, es decir, a un precio que no es el valor del bien en el momento de la opción, sino que se denota que ya todos los pagos que se fueron haciendo mes a mes es como si se hubiera estado abonando al precio y por lo tanto al final lo que se paga es un saldo, o cuando el plazo del arrendamiento es más del 75% más de la vida económica del bien. En ese tipo de situaciones, entonces ya no se le va a considerar arrendamiento operativo en función financiera. Y es ahí donde surge, a contrario sensu, la figura del arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es una operación de financiamiento donde interviene una entidad financiera, pero que no tiene las condiciones del arrendamiento operativo en función financiera. Y no se puede confundir, aunque ambos tengan en común que se les trata como si fuera una compra-venta a plazos, pero no se puede confundir con el arrendamiento asimilable a compra-venta a plazos, que es el del artículo 1. En síntesis, el arrendamiento operativo en función financiera está en el artículo 3 del decreto. Y el arrendamiento financiero está también en el artículo 3 del decreto si uno lo lea contrario censo, es decir, cuando interviene una entidad financiera, pero no se dan las condiciones del arrendamiento operativo en función financiera. Es en estos casos, en el del artículo 3, en positivo y a contrario censo, donde hay exención, no cuando hay simplemente un arrendamiento similar a compraventa a plazos. Dicho sea de paso, leía recientemente una sentencia de un tribunal contencioso donde prácticamente asimilaba el arrendamiento financiero al arrendamiento asimilable a compraventa a plazos, lo cual es un craso error que no comete la Dirección General, que me parece por eso este oficio muy esclarecedor, donde pues valida esta distinción entre aquellos casos donde interviene una entidad financiera y los que no, que es la esencia de ese decreto de leasing, que se los digo casi que como interpretación auténtica porque me tocó en su momento participar en la redacción de ese decreto. Bien, ¿cómo pasó esto? Sí, no puedo pasar. Ok, otro tema. Y ahorita que vamos a entrar en los temas laborales. En materia del tratamiento de las remuneraciones de carácter salarial, recordemos que la ley del impuesto sobre la renta tiene un impuesto específico que es el llamado impuesto sobre las rentas del trabajo dependiente y otras rentas derivadas del trabajo. Y aquí en ese impuesto pues se concentra la tributación de las relaciones laborales. Y tradicionalmente se había venido aceptando y entendiendo, y esa es la posición de la administración, que había una diferencia entre el concepto de salario para efectos tributarios de la ley del impuesto sobre la renta versus el concepto de salario para efectos laborales o incluso para efectos de la seguridad social. Se decía, el concepto de salario en el caso del impuesto sobre la renta es más amplio porque fundamentalmente incorporaba cualquier liberalidad patronal, se consideraba salario, ahí donde desde el punto de vista laboral y de la seguridad social, una liberalidad patronal no se consideraba salario. Pues bien, uno de los temas interesantes es que a pesar de que la administración tributaria sigue manteniendo esta tesis en tiempos recientes, el Tribunal Fiscal Administrativo ha venido a darle un viraje a esta interpretación. Y había empezado ya desde un fallo del año 2013, el 044, y recientemente el año pasado tuvo otro fallo donde confirmó esta tendencia. Básicamente lo que nos dijo es que para interpretar qué se entiende por salario, y en ese caso se refería al concepto de salario en especie, dice el Tribunal Fiscal, no podemos entender que hay un concepto autónomo tributario de salario en especie o de salario en general. Hay que remitirse al derecho laboral para saber si hay o no salario también para efectos tributarios. Y por lo tanto tiene que haber 4 requisitos acumulativos. El carácter tiene que ser retributivo, por lo tanto se excluye una liberalidad que digamos no integraría el contrato de trabajo, mientras que si tiene carácter retributivo sí pasa a formar parte del contrato.
que sea apropiado para el uso personal del trabajador, que le reporte un beneficio económico estable y reiterado, y de que de no existir el beneficio al trabajador hubiese sido, o sea, que de no existir ese beneficio, el trabajador hubiese tenido que procurárselo por sus propios medios. Y entonces entramos con ejemplos tales como el transporte de empleados no es salario en especie cuando la ubicación del trabajo y la ausencia del transporte público adecuado obliga a suministrar ese servicio. Lo mismo el suministro de alimentos gratis o subsidiarios tampoco lo constituyen cuando se trata de una necesidad imperante de la empresa porque sus colaboradores consuman sus alimentos de forma pausada para un mejor rendimiento, desarrollo de su actividad. Eso no se considera salario, tomando en cuenta en este caso la distancia que existe entre el centro de trabajo y los establecimientos de venta de comida. De tal manera que es interesante a la hora de estructurar un paquete de remuneraciones de los empleados, tomar en cuenta este concepto de que hay que ir entonces a los conceptos propiamente laborales sin que sea, digamos, un elemento distorsionante el tratamiento tributario donde lo que pueda ser claro a nivel laboral resulta que para efectos tributarios habría que entender lo contrario. Bueno, yo creo que esta tendencia del Tribunal Fiscal Administrativo nos viene a uniformar, digamos, el concepto de salario, lo cual es sano en aras de la unidad del ordenamiento jurídico. Otro tema, el tratamiento de incobrables. Evidentemente, en situaciones como las que vivimos, la presencia de cuentas incobrables va a ser un tema, o está siendo un tema ya. Y recordemos que tanto el impuesto sobre la renta como el mismo IVA se basa en un criterio de devengado, es decir, si yo facturo, debo ya entender que un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta y debo declararlo como tal. ¿Y qué pasa si no me pagan? Es decir, si se convierte en un incobrable esa cuenta. Bueno, la ley del impuesto sobre la renta tiene un artículo del 12G donde permite deducir las cuentas incobrables. Sin embargo, y lamentablemente, hemos tenido una evolución jurisprudencial negativa que prácticamente hace muy difícil, o por lo menos en casos muy evidentes donde hay incobrabilidad, pues hace, sin embargo, que la administración rechace ese gasto por incobrable. Allá por el año 2001 se había hecho la siguiente distinción, que me parece que es la tesis correcta, que ese artículo y el reglamento de la ley da dos oportunidades para pasar un gasto por incobrable. La primera, que es simplemente cuando el contribuyente, de acuerdo con criterios de razonabilidad objetivos, puede demostrar que ha hecho los esfuerzos razonables para intentar cobrar la deuda y que hay también razones claras, circunstancias objetivas y razonables que abonan por la incobrabilidad de ese monto. Y luego, solo en el caso que la administración rechazara, después de hacer ese análisis de razonabilidad de los esfuerzos del contribuyente, y aún así rechazara el gasto incobrable porque dice, no, realmente usted no ha hecho el esfuerzo suficiente, bueno, en ese momento se abre una segunda oportunidad que le permite al administrado, al contribuyente, que cumplidos dos requisitos, por una parte que transcurrieran 24 meses sin que hubiera un abono a la deuda, y luego el agotamiento de gestiones cobratorias a nivel judicial. Pero antes no se requiere agotar todas las instancias judiciales en esa primera oportunidad a la que me refería. Lamentablemente, en la tendencia reciente, no solo de la administración, sino incluso por aprobación de tribunales contenciosos, se aplica directamente la segunda oportunidad. Entonces, a menos de que se agoten todas las gestiones cobratorias judiciales, no se puede pasar por incobrable en circunstancias donde el costo de hacer todas esas gestiones en muchos casos excede, digamos, el costo o más bien el monto que se está pasando por incobrable. Y sobre todo cuando se trata de empresas que tienen incobrables relativamente pequeños, pero que por su volumen sí se convierte en una suma considerable y que para reflejar la correcta capacidad económica de esa empresa debería permitirse su deducción por incobrabilidad. Por esta situación, es interesante decirles que recientemente la Sala Constitucional le ha dado curso a una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 12G por la excesiva atribución que este le confiere a la Dirección General de Tributación
cuando dice que tiene amplia facultad en la apreciación en casos muy calificados para rechazar o aceptar el gasto. Bueno, un poco me parece que en el fondo de esta acción está este problema de esa tendencia restrictiva que ha seguido la administración tributaria para no aceptar la incobrabilidad de los gastos. Y dato interesante, el 5 de junio del 2020 se vence el plazo para que cualquiera presente coadyuvancias apoyando esta acción y pueda eventualmente disfrutar de los efectos o digamos de los efectos para su caso concreto de lo que resuelva la sala si es que resuelve positivamente, sin que se vea afectado por los eventuales dimensionamientos que suele ser la sala de los efectos de su sentencia. En el IVA tenemos un problema similar, es decir, cuando uno factura, ya genera el IVA y uno tiene que entregarle el IVA a Hacienda. La regulación tiene una ventaja y es que incluyó lo que llaman los supuestos de modificación de la base imponible, que son circunstancias que se dan con posterioridad a la transacción, a la venta o a la prestación del servicio, que de alguna forma anulan o hacen inexistente la transacción. Por ejemplo, las devoluciones de bienes según prácticas comerciales, los bienes entregados en consignación que no se vendieron, operaciones que se hagan sin efecto por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho o usos del comercio. Lamentablemente, la norma que en este aspecto fue copiada de la ley del IVA española no incluyó los incobrables ahí donde la ley del IVA española sí los incluye como una hipótesis de modificación de la base imponible. En versión del reglamento, una de las versiones del reglamento del IVA sí se incluyó haciendo una interpretación del artículo 13 del Código Tributario que en casos donde se revierte, o sea, es inválido el hecho generador, pues debe también revertirse la obligación tributaria, como había sucedido en la regulación del impuesto general sobre las ventas, donde la administración aceptaba la modificación de la base imponible en caso de devoluciones, aun cuando no existía una norma expresa en la ley. Bueno, con base en eso es que la versión del reglamento había incluido esa norma básica de equidad a nivel reglamentario, pero lamentablemente en la versión final quedó excluida. Con lo cual, en una situación como la que tenemos, donde van a haber incobrables, se está obligando al empresario del IVA a asumir indebidamente el pago del IVA sin poderlo repercutir, sin poderlo trasladar a su cliente. Con lo cual, me parece clarísimo que se genera una inequidad, incluso una ilegalidad. Me refiero ahora al régimen de pérdidas. Probablemente en el contexto actual se van a dar situaciones de pérdidas en las empresas y afortunadamente la reforma de la ley 9635, creo que está mal ahí el número de la ley, en el inciso G del artículo 8 cambió el régimen anteriormente existente, que ustedes recordarán que de acuerdo con ese régimen solo se podían deducir pérdidas de años anteriores si se trataba de empresas agrícolas o industriales. Es decir, una empresa comercial, una empresa de servicios no podía deducir pérdidas de años anteriores. Afortunadamente eso cambió en la ley 9635 y entonces hoy día no importa la naturaleza de la actividad de la empresa, se pueden deducir empresas de años anteriores. Lo que pasa es que dimensionándola en el tiempo es importante decir que esta ley para efectos del impuesto sobre las utilidades empezó a tener efectos el 1 de octubre del 2019, estos en momentos en que ya había concluido el periodo fiscal 2019. Por lo tanto, la primera pérdida obtenida que puede ser deducida en los siguientes 3 periodos es la pérdida del 2020. Pese a que, a mi juicio, por lo menos esa ley debió tener efectos desde el 1 de julio, por lo tanto una parte de la pérdida del 2019 debería poderse utilizar en los 3 años siguientes. Pero bueno, por lo menos tenemos que la pérdida que se pueda generar en las empresas en el 2020 podrá ser deducida sin que importe el tipo de empresa que estemos hablando en años subsiguientes. Otro tema interesante es que la situación del COVID puede llevar a situaciones o de caso fortuito, de fuerza mayor. Reconocemos el caso fortuito es un evento imprevisible, aunque sea evitable o resistible, mientras que la fuerza mayor proviene de un evento previsible, pero inevitable o irresistible. Pareciera que el COVID es un caso claro de fuerza mayor que pueda darse en situaciones en una empresa, o puede haber un estado de necesidad. La empresa tiene el dinero justo para pagarle a los trabajadores, pero no tiene para pagarle a Hacienda y entonces incumple
con una obligación tributaria y por lo tanto podría ser imputado por una sanción. Bueno, se supone que estas circunstancias, caso fortuito, fuerza mayor, estado de necesidad, ahí donde la materia de sanciones administrativas debe ser aplicada con base y con respeto de los principios del derecho penal, como lo vino a decir la Sala Constitucional desde su sentencia, el 3929 del año 95, entonces este tipo de situaciones se convierten en causas eximentes de responsabilidad que impedirían o deberían impedir la aplicación de sanciones, como dijo la Sala Constitucional en esa cita que ustedes pueden ver de la sentencia, y esta presentación la pueden pedir, la pueden tener a disposición sin ningún problema, y eso lo podemos coordinar con Tatiana de parte de la Cámara. Y esta tendencia fue incluso reiterada. Vemos que esa que les citaba era el año 95, pero en el año 2017 la Sala Constitucional en la sentencia 0639 o 639 también ratificó esa aplicación de los principios del derecho penal y la necesidad de apreciar en cada caso concreto, según sus circunstancias, la existencia de este tipo de eximentes de responsabilidad, incluyendo el estado de necesidad, que es el caso que les ponía, de cuando hay que optar por pagarle a alguien porque no le puedo pagar a todo el mundo. Y por último, ya con esto me despido, les recuerdo que, bueno, ya sabemos, el registro de accionistas, tuvimos una serie de normas que postergaron, que establecieron, digamos, plazos, digamos, que se fueron prorrogando para cumplir con esta obligación de cumplir con el registro de accionistas y de beneficiarios finales. Se incluyó un régimen sancionador, es decir, se estableció en la ley de lucha para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, perdón, se incluyó un artículo en el Código Tributario, que es el 84 bis, en el cual se estableció una sanción para el incumplimiento de esta obligación, que en principio como regla general es una multa pecuniaria proporcional del 2% de los ingresos brutos, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Es decir, entre 1.338.600 el mínimo y 44.620.000 el máximo. Y hay algunas, no se pueden emitir certificaciones si se está en incumplimiento por parte del Registro Nacional, pero tal vez lo interesante es que en las últimas semanas, en los últimos días, la Dirección General de Tributación ha iniciado una campaña notificando a los incumplidores en este registro con propuestas motivadas para imponer sanciones que pueden ser tan altas como 44 millones de colones. Y ahí para abajo, es decir, son multas muy importantes en circunstancias a veces donde se cometió un error de no hacer el clic final para que se enviara la declaración, se cometió algún error en el manejo del sistema o circunstancias de ese tipo que están pesando fuertemente sobre las empresas. Y bueno, creo que hay líneas para defenderse de este tipo de sanciones sin necesidad de profundizar mucho, pero por ejemplo, la forma en que se notificó masivamente a través de un edicto, pareciera que no cumple con el principio de tipicidad establecido en esa sanción, donde se requería una notificación en el domicilio fiscal, siendo que si yo tenía domicilio fiscal, ¿por qué me tienen que notificar por un edicto? Con lo cual también se viola el principio de imputación. En algunos casos hemos visto que utilizan mal el año que debe utilizarse para efectos del cálculo del 2% de los ingresos brutos. Y en el caso de sociedades inactivas donde no hay ingresos brutos, la norma tiene un vacío, no se puede aplicar ni el mínimo, no se puede aplicar ni siquiera el mínimo, porque ese mínimo y ese máximo está presuponiendo que la empresa tiene ingresos brutos, tema que está resuelto en el artículo 83, que es la infracción por el incumplimiento del deber de información general. Ahí sí se dice que en caso que no se conozcan los ingresos brutos o estos no existan, se debe aplicar el mínimo. Esa norma no viene en el 84 bis y por lo tanto a nuestro juicio no se podría sancionar a las sociedades inactivas por no haber cumplido con el registro de accionistas. En fin, son temas que quería ponerles de ejemplo, creo que son relevantes, interesantes y de actualidad. Y con eso cerramos la parte tributaria y abrimos
el espacio para la exposición sobre los temas laborales. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias entonces a don Adrián Torrialba y a don José María Oriamuno. A continuación, a quien vamos a escuchar es a don Luis Sánchez, que también es socio de la empresa Paica. Me imagino que también tienen la presentación para compartir. Ah, ok, ahí está, perfecto. Don Luis, muchísimas gracias. Igual aquí también se incorpora don Nelson Loaiza, entonces muchísimas gracias y los escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos. Lo que quiero compartir yo con ustedes se une de alguna forma con parte de la exposición de Adrián sobre temas relevantes relacionados con este tema del COVID, pero desde el punto de vista de empleo. Claro que la perspectiva de Adrián se centró en la parte tributaria del tema de la compensación, y es interesantísimo ver cómo de alguna forma hemos venido concentrando algo que me parece incluso además necesario, concentrando en el país vamos a ver, la interpretación y la creación incluso de normas que vengan a darnos un solo norte sobre qué es o qué debe ser y cómo se debe tratar la compensación. Un objetivo, si se quiere, el principal objetivo que yo tengo para compartir con ustedes es nivelar de alguna forma una serie de comunicaciones que se nos han dado relacionadas con el empleo. Además, y dejando claro que yo tengo una posición siempre de mucho agradecimiento sobre la respuesta que ha dado el gobierno en el manejo de esta situación de pandemia, que es además algo que posiblemente y casi que de seguro nunca más volveremos a pasar nosotros. Hay un tema que a mí me ha preocupado mucho y es que he sentido un poco de ausencia o de liderazgo del tema del gobierno en el manejo de la parte del empleo. Y eso, básicamente, por los mensajes que se nos han dado y la, si se quiere, escasa participación que ha tenido el Ministerio de Trabajo en todo este tema. Claro está, el punto central de batalla contra este tema tiene que ser, naturalmente, el tema de salud, pero a nosotros también nos resulta extremadamente relevante dentro de una etapa pandémica cómo vamos a hacer con el tema de empleo, cómo vamos a hacer con el tema empresarial y sobre todo qué vamos a hacer luego de que, de que avancemos en este tema, ojalá lo más rápido posible y nos enfrentemos ya a la reactivación económica. Entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es sobre todo temas de, primero, qué es lo que se nos viene hablando, cuál ha sido básicamente la línea de diálogo o la línea de comunicación que todos de alguna forma hemos recibido para atacar este tema del COVID desde el punto de vista empresarial ligado al empleo. Y vemos que esos mensajes han sido básicamente de tipo reactivo y en dos líneas. Uno, reducción de la jornada laboral. Dos, suspensión temporal de contratos de trabajo. O sea, esos son los conceptos que a nosotros se nos han dado y con los que se espera se espera que nosotros afrontemos esta etapa de crisis, obviamente dejando para el final, pero siempre presente ahí también dentro de toda la comunicación, la terminación de las relaciones laborales. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas son medidas de corto plazo, ¿verdad?, que no impulsan la reactivación económica,
que parten del concepto este de ceteris paribus, o sea, de que todas las demás variables se sostienen y están diseñadas para de trabajo en las. Pero lo cierto es, y parece algo innegable, y quiero llamar la atención sobre eso, que en la mayoría de los casos, cuando esto ocurra, el efecto que tendremos en la economía seguirá una contracción que quizás no nos deje o no nos permita volver a sostener aquellas compensaciones o sistemas de compensación que veníamos implementando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final de cuentas, estas medidas, llámese reducción de jornada laboral, suspensión temporal de contratos de trabajo e incluso las mismas terminaciones masivas de empleo o de empleos, no nos alcanzan para terminar con esta crisis y sobre todo, o más aún, tampoco nos van a alcanzar para terminar con la etapa, llamémoslo así, post-pandémica, que sería la etapa de reactivación económica. Esa etapa de reactivación no va a ser inmediata. De hecho, se habla, y obviamente eso depende de entonces, lo que nosotros venimos proponiendo es a nuestros clientes, es básicamente vamos a ver, una idea de que uno, no se trata solamente de aplicar reducciones de jornada o suspensiones de la relación laboral. Dos, que existe otras formas y sistemas, llamémoslo así, híbridos para sacar adelante las empresas durante este periodo de crisis y también durante el periodo post-pandémico, y que para hacerlo podemos e incluso debemos pensar todos en la posibilidad de variar los paquetes de compensación o flexibilizarlos de una forma en que se adecúen no solo a la etapa pandémica, que ya estamos y vamos a seguir por algunos meses por lo menos, pero por sobre todo a la etapa post-pandémica, en donde todavía vamos a sufrir los efectos de una economía en contracción. La pregunta entonces es si eso es legal, o sea, si eso es posible. O sea, si ya introdujimos esta nueva posibilidad o set de posibilidades dentro de nuestro abanico de opciones para afrontar este tema, es qué nos dice el ordenamiento jurídico laboral sobre esto. Y vean qué interesante, es muy claro para mí la afirmación en el sentido de que es total y absolutamente viable o legal poder hacer acuerdos para adecuar esa compensación a un entorno económico distinto, ya sea de forma indefinida o de forma temporal. Ahora sí, ¿de qué formas o utilizando qué tipo de elementos? El primero y el que por supuesto nosotros más hemos venido impulsando es a través de acuerdos bilaterales entre patronos y trabajadores en los cuales se rediseña o se reforma la compensación. Y vean qué interesante y por favor fijen o tomen nota de que estoy hablando de compensación, no solo de salario. La compensación como un concepto más amplio, que por supuesto incluye el salario y debe incluirse el salario, pero no solo se queda aquí.
Y ahí es donde les vuelvo a llamar la atención y conecto con lo que Adrián nos indicó sobre cómo la administración tributaria está, llamémoslo así, suavizando un poco las interpretaciones que venía haciendo de si es salario o no para efectos fiscales, cierto tipo de beneficios, y está tendiendo a uniformizar esos criterios con base a interpretaciones de carácter laboral que de paso sí vienen siendo dadas y ha habido un trabajo muy importante de parte de los tribunales laborales y partiendo de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en crear una teoría sobre el salario. Y esto lo recuerdo desde aproximadamente, y para que ustedes tomen nota de cuánto tiempo tiene esto o cuánto tiempo se lleva trabajando esto. De esto hace aproximadamente unos 22 años, allá hará por el año 98. Se empezó con el proceso. Pero bueno, ahora veamos entonces el artículo 163 que tenemos acá enfrente del Código de Trabajo, que para mí es el más claro, es el artículo más claro que nos confirma esta base de, esta hipótesis o base de afirmación de la que parte. Según el artículo 163 del Código de Trabajo, dice que el salario se estipula libremente, pero no puede ser nada más, por supuesto, inferior al mínimo de ley. O sea, esto es algo sumamente importante, porque de alguna forma se nos ha vendido, creo yo, falsamente esta información de que el salario es invariable y el tema de los derechos adquiridos y todo esto. De hecho, hoy mismo el Ministerio de Trabajo está teniendo cierto tipo de posiciones un poco cerradas y para mí, con mucho respeto lo digo, técnicamente incorrectas, sobre la base de que es imposible variar el salario. Según el 163 del Código de Trabajo, no hay limitación, salvo el salario mínimo, para que patrono y trabajadores se sienten en una mesa, o bueno, ahora virtualmente, a renegociar salario. Y el 163 no dice que esta posibilidad se extingue ni con una pandemia, ¿verdad? Ni con un estado de emergencia, y tampoco se extingue una vez que se usó al inicio de la relación laboral. De hecho, esto que se conoce tanto y ustedes claramente sabrán y habrán oído muchísimas veces sobre el ius variandi, el ius variandi por definición es una prohibición de que el patrono imponga o varíe unilateralmente condiciones de contratación como el salario. Pero hago énfasis en el unilateralmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 163 del Código de Trabajo, además del 19, nos dicen que las partes, en términos generales, tienen total y absoluta libertad de pactar condiciones válidas en el tanto se ajusten a los mínimos de contratación que están establecidos en el Código de Trabajo. Ok. Nada más acá les reitero que sí tengo que dejar muy claro que la posición actual del Ministerio de Trabajo, que aclaro, no tiene la misma fuerza normativa que una posición, por ejemplo, de los tribunales laborales, pareciera ser que cuando la situación pandémica se acabe o se dé por terminada o un contrato de trabajo suspendido deje de serlo o una reducción de jornada acabe por la terminación del plazo, tendríamos que volver necesariamente a las condiciones anteriores. Mi posición y la de, por supuesto, mucha gente más, es que sí, salvo que las partes pacten otra cosa dentro del marco de posibilidades que nos da el Código de Trabajo y límites que en este caso son el respeto a los mínimos legales y en este caso el salario mínimo legal. Ok, entonces dejamos claro ya, o espero haberles dejado claro que se puede renegociar y es un tema que tenemos que pensar
para continuar con esta etapa pandémica y salir de la etapa pandémica y entrar de lleno en la etapa de reactivación económica, la posibilidad de reestructurar esta compensación. Esta compensación se puede reestructurar idealmente, uno, con el acuerdo del trabajador, sino, por supuesto, con siguiendo el método que ya todos también conocemos de la liquidación con responsabilidad patronal y la recontratación luego de la liquidación. ¿Qué se requiere? O sea, ¿qué es lo que nosotros recomendamos para entrar en un proceso de estos? Primero, por supuesto, mapeo del personal y áreas sensibles o claves de la empresa. Luego, asignar un presupuesto a esa nueva compensación o un objetivo también de compensación tanto para los colaboradores en función de esta nueva realidad económica y de la nueva realidad de posibilidades económicas de la empresa, por supuesto teniendo como claro que tenemos mínimos legales que cumplir y por supuesto también sabiendo que tenemos un nuevo entorno económico que nos dictará qué va a pasar con la media de salarios o de remuneración de los colaboradores del mismo tipo de puesto en el mercado. Luego viene la etapa de negociación, en la que o a partir de la cual se lograrán idealmente los objetivos propuestos y ya calculados que tengamos para esta nueva compensación. Por supuesto viene el seguimiento, la implementación, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que decidimos implementar con los colaboradores para darle seguimiento, verificar el cumplimiento de objetivos. Y es muy importante para mí recomendarles que lo hagan en un periodo ordenado de transición de una etapa a la otra. O sea, que no nos tome, como más o menos se nos propone ahora que debe ocurrir esto, que en un día, hacia el otro día, tengamos una realidad de una compensación que quizás primero no esté ajustada a la nueva economía, segundo, a las posibilidades de la empresa y tercero, muy importante también, a la media del mercado. Con esto les dejo. Ahora Nelson nos va a platicar un poco sobre un tema que de alguna forma liga con esto, que es las posibilidades de diferir pagos de liquidación, que es una de las fórmulas que se puede usar tanto también para integrar dentro de las nuevas estrategias de compensación, como también dentro de lo que yo indiqué, que es muy importante de tomar en cuenta, que son la transición entre las etapas, la transición entre la etapa pandémica y la transición con la etapa de reactivación. Gracias. Don Nelson, no le escuchamos. Para verificar, nada más tal vez el micrófono, saber que si lo tiene encendido para poder escuchar. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora sí? Perfecto, ahora sí, adelante. Muchas gracias. Voy a reiniciar. Gracias por estar aún en esta conferencia. Siguiendo la línea de lo que don Luis atinadamente nos acaba de decir, yo voy a tramitar la parte final de la exposición refiriéndonos a las alternativas de pago que podría tener el patrono
de la liquidación laboral, imaginándonos el supuesto que no pudiesen readecuar la relación de trabajo en los términos planteados por don Luis, o que incluso las medidas de reducción o de suspensión de contratos no fueran suficientes para una situación económica delicada para alguna de las empresas. Esto es muy importante, teniendo en cuenta 5 puntos que yo considero vitales para esta exposición, que son los que van a regir la forma como podría el patrono tener que realizar esta liquidación o despido como última etapa, y a la vez teniendo que cancelar las prestaciones de todo su personal. Aquí es muy importante tener en cuenta que el artículo 33 del Código de Trabajo es la norma que regula los derechos, o empieza a regular los derechos, la forma como deben pagarse los derechos en una liquidación al trabajador. Sin embargo, esta norma, o el Código de Trabajo como norma general, no obtiene en sí mismo un plazo o la posibilidad explícita de pagar la liquidación en tractos. Ha sido un criterio jurisprudencial desarrollado principalmente por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y algunos pronunciamientos del Ministerio de Trabajo, los que han hablado de un plazo de tolerancia de 1 mes entre la fecha del despido del trabajador y plazo final para que el patrono cancele a este personal los extremos laborales. Es decir, este plazo, que es popularmente conocido como el plazo del mes para pagar la liquidación, no está en ninguna norma legal, sino ha sido un criterio desarrollado por la jurisprudencia de nuestro país. Esta falta de legislación excepcional también se traduce a que en el día de hoy, en el día a día, los legisladores han estado proliferando algunas normas de derecho laboral sin tocar materias referentes a terminaciones. Es decir, se han hecho leyes especiales sobre reducción de jornada, se ha reglamentado el procedimiento de suspensión, se han dictado lineamientos para el día a día, pero no se ha pensado de parte de la Asamblea Legislativa cómo valorar el tema en adelante. ¿Qué debe hacer un patrono para despedir y cómo poder salvaguardar económicamente a la empresa? No ha sido algo que haya pasado, ni conocemos que exista algún proyecto de ley de momento que pretenda regular o generar algunos plazos o algunas condiciones especiales. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, y así lo veremos más adelante, que hay algunas contingencias por el no pago de las prestaciones laborales, que es el escenario, sería el peor escenario ante la salida del personal de la empresa, y que la empresa no pueda cancelarlo se expone a cierto marco sancionatorio, que vamos a verlo un poco más puntual, para finalizar con algunas alternativas ideales de cómo podría el patrono diseñar de alguna forma creativa ciertas formas para poder honrar estas deudas con sus trabajadores y a la vez poder financieramente salvaguardarse. Dicho esto, lo más importante es tener en cuenta que el pago de los extremos laborales como acto final de una relación de trabajo es una obligación que está impuesta por ley hacia el patrono, que tiene algunas contingencias por su no pago. El primero de estos casos es la judicialización de los reclamos, que sería la interposición de los trabajadores por demandas laborales ante los tribunales de justicia en los casos donde no se les ha cancelado sus prestaciones. Más allá del tema propio del pago de las prestaciones, esto implicaría un exceso de erogación para el patrono, porque tendría que pensar además en costas, intereses e indexación, que son aspectos que ya están dictaminados en el Código de Trabajo como una sanción para los patronos a los que se les declare con lugar una demanda interpuesta por un trabajador. Paralelo a esta posibilidad de judicialización de casos, podríamos encontrarnos en el escenario de una interposición de multas por infracción a la ley de trabajo y de seguridad social, que es un procedimiento especial regulado en el Código de Trabajo mediante el cual el Ministerio de Trabajo, generalmente, puede interponer o puede activar un proceso en el cual sanciona a los patronos que no han pagado las prestaciones laborales a sus colaboradores. Este procedimiento, que tiene todo un trámite especial según el Código de Trabajo, puede tener como finalización la interposición de una multa de 1 a 23 salarios base, y es importante considerar que un salario base para ese tipo de multas equivale a 450.000 colones. Entonces, podría ser una multa que podría resultar cuantiosa.
Además, hay una figura que está regulada en el artículo 491 del Código de Trabajo, que es el embargo preventivo. El embargo preventivo es un mecanismo mediante el cual un trabajador que conociera la situación ruinosa de la empresa, es decir, que supiera que las finanzas empresariales no están muy sanas, o que tiene conocimiento de que la empresa no le puede pagar sus prestaciones, podría, siguiendo el mecanismo que está en el Código de Trabajo, acudir a instancias judiciales a solicitar un embargo preventivo. Y este embargo preventivo podría afectar cuentas o podría afectar bienes de la empresa mientras se discute o no la validez de su reclamo o la pertinencia del pago. Todas estas contingencias, que si bien es cierto ya son más que conocidas, es importante tenerlas en cuenta porque en el escenario donde un patrono no pueda cancelar las prestaciones laborales, estaría exponiéndose a tener este tipo de situaciones que le podrían comprometer aún más la salud financiera, que podría estar algo afectada por este evento pandémico. Aquí es donde viene un tema muy interesante, que es qué alternativas tengo yo para el pago de estas prestaciones en caso de que tenga que establecer terminaciones con todo el personal. Como se los comentaba anteriormente, no existe una norma específica que se haya diseñado para este tema con respecto a algún tipo de pandemia, pero eso no significa que el patrono no tenga algunas posibilidades de hacerlo. Como bien lo decía don Luis, el acuerdo bilateral de voluntades sigue siendo un instituto válido durante la pandemia, no ha sido socavado ni se ha restringido la posibilidad del patrono de acordar con su trabajador bastantes de los extremos de la relación laboral, y uno de esos también podría ser el pago de la cesantía en tractos. Es decir, si el trabajador y patrono podrían acudir en un acuerdo privado y podrían pactar la forma como el patrono se comprometerá a cancelar esta liquidación en tractos a su trabajador. Aquí es muy importante también hacer un tema, traer a colación un tema que es referente a el anticipo de cesantías o el pago de cesantía anticipada como planificación patronal, que esta es una idea que ha sido muy bien desarrollada por don Luis Sánchez, pero que es importantísimo tenerlo en la palestra porque le permitiría al patrono que conoce que en un tiempo futuro, un mediano o corto plazo, o incluso un plazo largo, que conoce la necesidad que va a tener de liquidar a su personal, podría pactar con él o podría ofrecerle a él la forma de irle cancelando anticipadamente su cesantía durante periodos sucesivos. Podría ser pagos mensuales, pagos trimestrales o la forma como el patrono así lo convenga, y en el momento en el que se ejecute la salida final, estos pagos que ya les fueron pagados serían reducidos del importe que debe pagar el patrono al final de la relación de trabajo. Esto, además, podría hacerse o ratificarse mediante un acuerdo ante un centro RAC o un centro de resolución alternativa de conflictos, que algunos podrían ser centros de tipo oneroso, o sea, en el que deban pagarse los gastos, o incluso podrían solicitarse ante el Ministerio de Trabajo la salida, o que se pacten las condiciones de salida de sus trabajadores firmando un acuerdo en el que se indique cuáles las obligaciones patrimoniales a futuro del patrono, teniendo en cuenta que este acuerdo tomado ante un centro de mediación tendría el carácter de cosa juzgada material, por lo que el patrono estaría en la obligación de cumplirlo, so pena de que el trabajador pudiera ejecutar judicialmente el resto del acuerdo y se pudiera hacer cumplir el acuerdo en su totalidad. Y por último, un instituto que existe en nuestra legislación es la solicitud de una audiencia de conciliación temprana. Esta solicitud puede operar en cualquier tiempo durante la etapa post-relación laboral e incluso con la presencia de una demanda laboral ya judicializada, mediante la cual el patrono ante un juez podría pactar las condiciones en cómo les va a pagar. Y aquí es muy importante tener en cuenta algo. En un acuerdo conciliatorio ante un juez, siempre y cuando se respeten los derechos irrenunciables del trabajador, que esa es la función del juez en esta etapa de ejecución, y es lo que ellos verdaderamente validan, el patrono podría pactar
N cantidad de condiciones para pagarle al trabajador esta liquidación. Es decir, no estaría obligado ante un juez para pagar la liquidación en un solo tracto, sino que podría diseñar, como mejor le convenga ante un juzgado de trabajo, la forma como le pagaría al trabajador esta deuda. Todo esto, lo anterior, es muy importante tener en cuenta que existen elementos vitales que son la irrenunciabilidad de derechos laborales, que ha sido un instituto extremadamente protegido por la Sala Segunda, pero que no implica que el patrono no pueda disponer en convenio con el trabajador sobre estos puntos en el entendido de que se consideren los montos reales y concretos mediante los cuales se han pagado la relación de trabajo. Es decir, si yo como patrono tomo en cuenta todo el salario de mi trabajador, el hecho de que pacte con él pagarlo en tractos o pagarlo en condiciones en pagos diferidos no implica que yo esté vulnerando esta irrenunciabilidad de derechos. De esta forma, estas diapositivas ya recogen un poco lo que yo les acabo de conversar. Es muy importante tener en cuenta que si bien la legislación novedosa o las leyes nuevas y decretos nuevos no incluyen nada referente a alternativas para el pago de la liquidación, o sea, no hay una ley especial que permita por sí misma pagos diferidos, o no hay una ley especial que permita una reducción en la forma como debo calcular las prestaciones o un subsidio paralelo, eso no existe, pero el tema de voluntades y la posibilidad de acordarlo con el trabajador se mantiene vigente en su totalidad. Bueno, buenas tardes. José María Oriamuno los saluda para poner fin a la exposición por parte de los abogados de Facio y Cañas, que nos sentimos muy honrados por la invitación de la Cámara de Industrias y que estamos a su disposición para las preguntas o comentarios que quieran hacernos. Quizás Tatiana puede hacer de coordinadora de preguntas y filtrar a las que a ella le hayan parecido más interesantes. Aquí tengo ya varios. Muchísimas gracias. Primero agradecerles a ustedes, tanto a don Adrián, a usted, don José María, a don Luis y a don Nelson, porque creo que han sido bastante claros en cada uno de los puntos que han desarrollado. Aquí tengo, bueno, creo que don Henry tiene unas consultas que aquí en el chat les leo a continuación, son del tema laboral. Dice, si yo logro una readecuación de los salarios con los trabajadores, ¿se ocupa un documento válido por un abogado y con el visto bueno del Ministerio de Trabajo? ¿O solamente con la firma entre el trabajador y el patrono es suficiente para que ese acuerdo sea válido? Tatiana, ¿puedes repetir por favor la pregunta? Sí, claro, voy de nuevo. Es en temas laboral. Don Henry consulta que si él logra una readecuación de los salarios con los trabajadores, se ocupa un acuerdo válido por un abogado y con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, o solamente la firma entre el trabajador y el patrono es suficiente para que ese acuerdo sea válido. Gracias. Solamente se requiere para la validez de un acuerdo de este tipo la firma del trabajador y del patrono en el texto, por supuesto, del acuerdo. Ahora bien, vean qué interesante. Estamos hablando de readecuaciones de la compensación. La readecuación o reestructuración o cambio de condiciones acordadas de la compensación es un acto que el patrono y el trabajador pueden hacer libremente y no requiere mayor formalismo, no requiere la aprobación o validación del Ministerio de Trabajo, como tampoco requiere la intervención necesaria de ningún abogado. De hecho, es sumamente importante porque es una consulta muy frecuente que nos hacen de si el acuerdo debe firmarse, por ejemplo, en
un documento impreso que tenga el nombre de contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Aquí hay que tener claro que el único objetivo que debemos perseguir es que ante un cuestionamiento de si el trabajador o el patrono firmaron aquel documento o acordaron en esas nuevas condiciones, si en verdad los dos participaron de ese acuerdo. Entonces, si por ejemplo, no tenemos un documento en que escribirlo, sino que lo hacemos por un correo electrónico, o por ejemplo, como lo hacen ciertas compañías a través de ciertos sistemas informáticos que registran mediante un procedimiento la firma o la aceptación electrónica, no firma electrónica, que es otro tema total absolutamente distinto y que es sumamente formalista, sino la aceptación electrónica o por vía electrónica de ese acuerdo, tenemos un acuerdo válido. El código de trabajo, lo único que nos pide es tener un contrato de trabajo escrito, pero la ausencia de ese documento escrito no implica que el acuerdo se desconoce. Y la idea que nos da el Código de Trabajo al imponer esa obligación de que las cosas queden, entre comillas, por escrito, cosa que también es importante recordar que fue de 1943, ¿verdad? Donde solo esa forma había o existía de acordar las cosas, no es más que un requisito de orden formal para, insisto, acreditar que las dos partes en verdad se pusieron de acuerdo sobre nuevas condiciones. Entonces, llevando el caso al extremo, hasta podría documentarse por un video y no necesariamente o por cualquier otro mecanismo que dé fidelidad de que ambas partes de verdad concurrieron con la voluntad de pactar esas nuevas condiciones. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, hay tal vez nosotros en la Cámara recibimos muchas consultas de empresas pequeñitas principalmente, como les decía a un inicio, porque ellos tal vez no tienen la estructura organizacional de una empresa grande. Y muchas de las cosas que nos consultan es si ellos van a rebajar salarios por la situación y aprovechando la emergencia, ¿es obligatorio también rebajar la jornada laboral o pueden continuar laborando las mismas, no sé, 48 horas laborales semanales, pero con un salario menor? Ven qué interesante, y eso es precisamente, y estas pequeñas empresas lo que están haciendo es adecuándose a las necesidades de la economía. Y no solo pequeñas, sino grandes empresas lo hacen o lo piensan hacer. Y es precisamente parte de lo que yo estaba comentando antes, que es total y absolutamente razonable, que además es válido. Vamos a ver, abandonemos acá los temas de suspensión de jornadas, de contratos de trabajo o reducción de jornadas. Digamos que nos quitamos de la cabeza esos temas y digamos que estamos hablando de que sencillamente ante nuevas condiciones de mercado, patrón y trabajador se sientan a discutir que si las condiciones económicas y de mercado sostienen la actual compensación. Llegan al acuerdo de que no y entonces pactan algo distinto, ¿verdad? En ese tipo de hipótesis, precisamente el único límite que tienen las partes es sujetarse al mínimo legal de la ocupación. Así que la respuesta es efectivamente, patrón y trabajador se pueden poner de acuerdo en un salario inferior, que siempre respete, al menos igualando el mínimo legal, y con la obligación de parte del trabajador de laborar incluso la misma jornada. Eso tampoco requiere el visto bueno del Ministerio de Trabajo. Es muy importante dejarlo claro, porque no se trata de una reducción de jornadas, no se trata de una suspensión de la relación laboral, se trata simple, sencilla y llanamente de una variación voluntaria, bilateral,
de las condiciones de compensación. Gracias. Dentro de este mismo tema, bueno, aquí por privado me están consultando también si al haber una reducción en el salario, también voy a tener, digamos, o me van a perjudicar a la hora de depositarme el aguinaldo porque están reportando menos salario en ese mes o en esos meses siguientes y por lo tanto voy a recibir menos plata en diciembre. Yo lo que recomiendo, la respuesta es no necesariamente. La respuesta resumida es no necesariamente, porque recordemos que la compensación, y de hecho yo por eso insisto en borrarnos de la cabeza el tema salario y sustituirlo por algo más amplio que se llame compensación. Dentro de la compensación y de hecho dentro de esquemas de compensación que nosotros fabricamos o ayudamos a las empresas a fabricar, precisamente uno de los temas que nosotros incluimos son o es los pagos adicionales de aguinaldo. Y ahora dentro de incluso de los paquetes de compensación hechos a la medida para las empresas, dentro de un contexto de COVID, ¿verdad? Hemos sugerido a muchas empresas y les hemos preguntado, bueno, ¿cuánto aguinaldo quiere que esta persona reciba? Y partimos de ese tipo de instrucciones o de lineamientos o de acuerdos entre patronos y trabajadores para negociar incluso temas de aguinaldo y negociar compensaciones globalizadas y anualizadas. Dentro de esto, nosotros insistimos en la posibilidad de que sean fijadas o determinadas individualmente las partidas que componen esa compensación, siendo el aguinaldo una de ellas. Vean qué interesante. Incluso yo puedo pagar un aguinaldo superior al que establece, al que correspondería a determinado salario, y ese extra aguinaldo sí estaría sujeto al pago de impuestos, y aquí lo puede confirmar José María, pero interesante es que no estaría sujeto a pago de cargas sociales y por supuesto tampoco estaría sujeto a pago, por ejemplo, de vacaciones o entraría dentro de la base de cálculo de un eventual despido con responsabilidad patronal. Así que, de hecho, y por cierto, este tema de los aguinaldos pagados, más allá de lo que comúnmente se hace, es una herramienta de compensación interesante que comúnmente se incluye dentro de estos paquetes de compensación legales, híbridos de que estamos hablando. Y es algo sumamente incluso recomendado. Y al final es algo tan flexible que uno le puede preguntar a patrono y a trabajador, bueno, ¿cuánto usted quiere recibir de aguinaldo? Gracias. Si procedo con una disminución de jornada laboral, ¿debo firmar el adendum al contrato de trabajo o con la firma del acuerdo entre colaboradores es suficiente? Tiene básicamente los mismos efectos. Lo que yo quiero es enfatizar en que en el consejo de que firmen algo, ¿verdad? O dejen por escrito en algún lado sus acuerdos, ¿verdad? Si van por el lado de la disminución de jornadas a la luz de esta nueva ley de disminución de jornadas o reducción de jornadas que acaba de ser emitida, ¿verdad? Pueden optar por pedir adicionalmente o en forma paralela la aprobación del Ministerio de Trabajo. Ahora, mi tesis muy particular, que de alguna forma no viene siendo tan compartida por el Ministerio de Trabajo, es que esa disminución de jornadas, si yo la hago dentro del contexto de la ley, ¿verdad?, que establece ciertos supuestos para hacerla, no sería del todo o 100% válida si no es que lleva la bendición del Ministerio de Trabajo. Insisto, el Código de Trabajo nos permite negociar y renegociar a cada rato, todos los días, las condiciones de la relación laboral, mientras tanto no se violen los
mínimos o comprometan los mínimos legales. Y en esto existen mínimos y máximos legales de salario, máximos de jornada, así que técnicamente hablando sí es posible hacerlo y muy recomendado o siempre recomendado dejarlo por escrito, de una forma en que pueda ser replicado y puesto eventualmente a consideración, llevado al caso extremo de un juez o una jueza, para que valide que sí hubo un acuerdo de voluntades. Excelente. Ahora me paso de tema porque aquí doña Evelyn nos está consultando. ¿Podrían aclarar el tema de la multa por la no presentación del registro de accionistas, por favor? Sí, con mucho gusto. Esto está previsto en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El que no presente esa declaración de transparencia y beneficiarios finales está sujeto a una multa que se define como el 2% de la cifra de ingresos brutos en el periodo de impuestos sobre las utilidades anterior a aquel en el que se produjo la infracción. Esa es la norma principal. Es decir, aunque la empresa haya tenido pérdidas o aunque no haya tenido utilidades o sus utilidades hayan sido mínimas, el que se atrasa en la presentación, el que no presenta la declaración, sufre una multa o le pueden imponer una multa del 2% de los ingresos brutos, no de los ingresos netos. Con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. El mínimo es 1.338.600, que eso es la multiplicación de un salario base por 3. Y el máximo, en este año que corre, 44.620.000 colones. Lo que explicaba Adrián, que ya se retiró, no pudo acompañarnos en la parte final, pero era quien explicó este punto de la presentación. Lo que dice don Adrián es que hay un problema porque esa multa está pensada para personas activas en el impuesto sobre las utilidades. No dice nada de personas inactivas, de sociedades de mera tenencia, como es el caso de muchas sociedades en Costa Rica. Una sociedad para que sea la dueña de mi casa o la dueña del carro, o por las razones que sean, para mera tenencia, que no tienen actividad. O sea, está prevista de acuerdo con el texto sobre los ingresos brutos, es decir, se requiere que tenga ingresos brutos, y un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100. ¿Y qué pasa con aquellas que no tuvieron ingresos brutos del todo, que no son activas? Bueno, pues esa es una posible línea de defensa para las sociedades inactivas, las sociedades de mera tenencia. Y yo diría además que la otra posible línea de defensa, obviamente pues esto no ha sido validado por los tribunales ni por la jurisprudencia, apenas estamos en los pasos iniciales. La otra posible línea de defensa es que para que se imponga esa multa, tiene que haber una imputación, un requerimiento de parte de la administración tributaria diciendo usted no cumplió. No se puede imponer esa multa si no ha habido ese requerimiento de parte de la Dirección General de Tributación. Y eso pues no parece que lo esté habiendo, o sea, no se puede sustituir ese requerimiento individualizado con un requerimiento masivo publicado en los diarios o con unos correos electrónicos que simplemente se mandan masivamente a todo el mundo. Pareciera que debería haber un requerimiento individualizado para poder imponer esa multa, que por los montos de los que estamos hablando, pues no es irracional pensar que deberían haberse hecho esos requerimientos. Gracias. Ahí nada más entonces cerramos con la última, así reciente, que nos acaba de mencionar Natalie, una consulta que dice entonces, ¿cuáles van a ser las fechas para la presentación de registros de accionistas en el 2020? Bueno,
la fecha prevista en la legislación actual es septiembre de este año. Sin embargo, hay un proyecto de ley, me parece que lo presentó el diputado Abarca, que pretende cambiarlo para el próximo año. Porque no deja de ser un poco raro que se exija en abril del 2020 que se vuelva a exigir en septiembre del 2020. Pero ese proyecto de ley no es de los que está en primer lugar en el debate, aunque hay bastante consenso entre los diputados de aprobarlo. O sea, respuesta todavía no sabemos. Si no se aprueba la ley, septiembre. Si se aprueba la ley, cuando diga la nueva ley. Ok, entonces estar pendiente de ese proyecto de ley que se encuentra en este momento en la Asamblea Legislativa. Con esto cerramos. Don Adrián Torrealba, don José María Oriamuno, don Luis Sánchez y don Nelson Loaiza de la firma Facio y Cañas. Les agradecemos de verdad de parte de la Cámara de Industrias. Es un honor contar con ustedes y poder, digamos, contar con ustedes en estas charlas y poder ofrecerles a los participantes, bueno, los que se mantienen hasta en este momento, todas estas consultas, aclaraciones en temas que han tenido como mucho movimiento en las últimas semanas y meses y que han tenido que resolver en el corto plazo. De verdad que les agradecemos y pues esperemos que podamos programar más charlas más adelante. Bueno, los que nos sentimos honrados somos nosotros. Gracias a la Cámara, gracias a usted, Tatiana, y gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Les recuerdo que la charla se está grabando, entonces la vamos a